Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más, Comentario Relámpago por Facebook, además por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, esa es la isla de Alcatraz, allá en California, en la bahía de San Francisco, en California. Y pusimos esa foto y otras más, ya que el 21 de marzo, pero del año 1963, se cierra la prisión federal de la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco, debido a la contaminación que producía la bahía. Durante su historia, la prisión contó con algunos de los más peligrosos prisioneros civiles, incluyendo a Al Capone. Hoy en día, la penitenciaría es un museo y una de las mayores atracciones turísticas de San Francisco, atrayendo alrededor de 1.8 millones de visitantes anuales. La antigua prisión es ahora un museo público gestionado por el Servicio Nacional de Parques dentro del Golden Gate National Recreation Park. Ahí teníamos varias fotos de esa, la que fue la legendaria. Se hicieron varias películas sobre eso. La prisión de Alcatraz. Pues bien, señoras y señores, pues de inmediato vamos a pasar con nuestro panel que tenemos hasta hoy. Y esto, vamos de inmediato. Y vamos a saludar aquí mismo en Miami al periodista ganador de 3 premios Emmy, nuestro querido dominicano aquí en Miami, Fernando Almanzar. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, Virgilio? Saludos cordiales para ti, para Vilma, para todo el equipo de la tertulia de los viernes y nada, como siempre, encantado de aquí compartir en este espacio y qué bueno que hablaste de la prisión de Alcatraz, como tú bien dices, un icónico y legendario centro de reclusos en esa bahía de San Francisco, porque eso era uno de los tantos proyectos de Donald Trump que no se cumplieron. No sé si recordarás que en junio del año pasado, tanto el presidente como su secretaria de Justicia, Pam Bondi, fueron acompañados también por Kristi Noem para evaluar la posibilidad de reabrir esta prisión, pero esta vez no para almacenar reclusos, sino para poner inmigrantes en proceso de deportación. Y en ese momento la mayoría de expertos coincidió de que costaba más dinero reparar y recondicionar Alcatraz que construir una prisión nueva. Entonces, como los tantos proyectos que habla la Casa Blanca, que hacen rueda de prensa, que anuncian, eso yo creo que pasó al archivo del olvido. Desde entonces yo no había vuelto a oír más de esa prisión y gracias por recordarme porque ahora voy a investigar qué pasó con ese plan de Trump. Sí, porque fíjate, de eso no se ha vuelto a hablar más. La Kristi Jamás. Noem, la antigua secretaria de defensa, ¿verdad, Fernando? No, Ese secretaria departamento, del ¿cómo que se Departamento llama de exactamente el Seguridad. departamento, Fernando? Es el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, que fue el departamento que creó George Bush hijo a raíz de el ataque del 11 de septiembre, ¿no? Se creó una agencia de seguridad nacional, el DHS, como se conoce por sus siglas en inglés, que vela por la seguridad de la nación y Kristi Noem era la persona responsable de eso hasta que fue sustituida hace unos días.
Vamos a hablar de eso luego. Gratamente sustituida. Mira, Fernando, primer tema que tenemos en agenda es un tema, pues, que tenemos que hablar. Porque fíjate, esto no oye mucha noticia de distintos medios y muchas veces tú no sabes ni a quién creerle. ¿Me entiendes? Te dicen una noticia que está pasando esto, pero por el otro lado tú ves otra noticia que hay 500,000 misiles por un lado, pero por el otro lado están destruyendo esto y están destruyendo lo otro. Fernando, si fueses tan amable y nos da una especie de actualización sobre la guerra ahora, llamémosles guerra Israel, Estados Unidos, Irán. Porque después vamos a hablar de otra cosa, el segundo tema, pero vamos a empezar con una especie de actualización sobre esto, Fernando. Bueno, claro que sí, Virgilio, pero antes de hablar de la actualización, yo creo que es necesario, como la gente se le olvida lo que pasa, hay que hacer un resumen de por qué estamos a donde estamos, o que yo no entiendo realmente, pero bueno, dijo que el sistema de ataque nuclear de Irán estaba completamente pulverizado y que ya Irán no representaba una amenaza nuclear para Estados Unidos. Entonces, lo que yo no entiendo, si la administración Trump en el año pasado logró eso, ¿no? Que según ellos fueron, a pesar de que los expertos militares entonces dijeron que no, que había que evaluar más los daños. Pero si eso se logró el año pasado, ¿por qué ahora estamos atacando de nuevo? Pero bueno, lo que ha pasado ahora es que a pesar de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos públicamente dijeron de que Irán no representaba una amenaza nuclear para Israel o para Estados Unidos, el presidente Donald Trump y Benjamin Netanyahu decidieron comenzar otra nueva ofensiva militar contra Irán, esta vez más cruente, más fuerte, y básicamente lo que ha pasado es que Irán no se ha quedado de brazos cruzados. También Irán ha respondido e Irán, ni corta ni perezosa, además de atacar las bases militares de Estados Unidos en la región, también ha atacado a múltiples aliados de Estados Unidos y de Israel, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait. Entonces, la guerra poco a poco ha estado increciendo, ¿no? Ataques de aquí para allá y ataques de allá para acá. En este momento, Estados Unidos está movilizando decenas de miles de infantes de marinas, los Marines. Hay grupos que están en el Océano Índico, hay grupos que están en camino por el Mediterráneo, y eso solamente me da que pensar a mí que el plan de Estados Unidos en esta guerra es escalar más allá de los ataques con misiles y con drones, es de poner tropas en la tierra. Paralelamente a eso, para eso hay que ver un mapa y entender un poco la geografía, pero Irán está al borde de lo que se conoce como el estrecho de Hormuz. Esto es un estrecho que está en el corazón del Golfo Pérsico, por donde atraviesa el 20% del petróleo del mundo. O sea, toda la gasolina, el gas natural, todo el petróleo, el crudo que utilizamos, el 20% pasa por ahí. Irán lo controla. Entonces, lo que ha pasado es que hay un bloqueo donde el petróleo ya no está fluyendo, y es por eso que hace un mes tú echabas gasolina a 2.50, a 2.60, a 2.70 y ahora estás pagando casi $4 aquí en la Florida porque el barril de petróleo se ha disparado. Y para que tengas una idea, el precio de la gasolina en el estado de la Florida en las últimas semanas, desde que comenzó la guerra, ha subido 90 centavos. En promedio eso representa 12, $13 por tanque. Eso quiere decir que si tú antes de la guerra llenabas tu carro con $40, ahora tienes que desembolsar 53. Entonces, esa es la situación de la guerra. Parecería que según Trump, y eso se va a acabar en 2 semanas. Pero lo mismo dijo con el COVID, ¿no? Que el COVID él lo iba a acabar en un mes y duramos un año encerrados. Entonces yo no le creo mucho a la versión de que la guerra va a terminar. Cada vez los ataques son más cruentos y lo que no se habla es que Israel está aprovechando la guerra con Irán para atacar blancos en otros lugares, como por ejemplo en el Líbano. Ya han muerto más de 1.000 personas en Beirut debido a los ataques directos de Israel al Líbano, presuntamente para matar a los líderes de Hamas, a los líderes de Hezbollah, a los líderes de grupos terroristas que sí
habría que erradicarlo, pero el problema es que están atacando barrios donde viven civiles. Entonces, esto está empeorando, Virgilio. Sí, definitivamente. Por otro lado, Fernando, nosotros quisiéramos que tú nos hables. Fíjate, Trump le hizo un pedido a, a la Unión Europea, a los aliados, ¿verdad? Para que lo apoyaran para defender el estrecho de Hormuz. Mientras tú hablas, Fernando, yo voy a tratar de encontrar una fotografía de la localización geográfica donde está Irán y donde enseña exactamente dónde está el estrecho de Hormuz. Pero lo que quisiéramos, Fernando, es que tú por favor nos expliques en qué consistió exactamente este pedido de Trump a los aliados europeos. Yo no sé si fue a los aliados europeos solamente, Fernando. Aclárame ahí esa situación. Él Porque le esto pidió está un ayer. poquito, tú sabes, esta es otra cuestión que no se ha aclarado bien. Entonces ahora él No. salió hoy diciéndole de que son unos cobardes, qué sé yo. Sí, pero mira, lo que ocurre es lo siguiente. Primero que nada, ni el presidente Trump ni Benjamín Netanyahu le dijeron a nadie que ellos iban a realizar esta ofensiva militar. De hecho, estamos atacando Irán, estamos en una guerra con Irán y, y oficialmente Estados Unidos no puede irse a la guerra solamente por la autorización del presidente. Las guerras de Estados Unidos tienen que ser aprobadas por el Congreso. Por eso es que después que Trump dijo, estamos en guerra, estamos en una guerra, vamos a atacar, esto es una guerra, él tuvo que cambiar el discurso y decir que estamos en una excursión militar, porque el Congreso no le ha dado permiso para atacar. Y ya el Departamento de Defensa ha pedido más de 200.000 millones de dólares porque esto va para largo. Se están gastando más de 1.000 millones de dólares diarios en los bombardeos y en la movilización bélica en Irak, ahora en Irán. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ni Trump ni Netanyahu le avisaron a la comunidad internacional de que esto iba a pasar y después que comenzaron los bombardeos, que Irán, como dije, cerró el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz, Estados Unidos decidió pedirle a la comunidad internacional, específicamente a los líderes de la Unión Europea y sobre todo a los líderes de la OTAN, o sea, los países miembros de la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, que fue una organización que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a Europa y a los aliados de cualquier invasión rusa. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los presidentes y los primeros ministros y los líderes de la OTAN y de la Unión Europea le dijeron, no, 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 Trump, primero que nada, nosotros no tenemos nada que ver con esa guerra que comenzaste tú, entonces no tenemos por qué ayudarte. Y lo segundo es que el acuerdo de la OTAN es muy básico. Si cualquier nación, si cualquier entidad, si cualquier país ataca a un país miembro de la OTAN, entonces toda la alianza de la OTAN defiende ese país y se va a guerra con ellos, que es lo que ha mantenido a Vladimir Putin un poco aguantado en su ofensiva militar contra Ucrania, porque si Putin se equivoca y le suelta un cohete a Polonia, le suelta un cohete a cualquier país de la OTAN que está cerca de Rusia, automáticamente la OTAN se pone en guerra con Rusia. Entonces, ningún país de Medio Oriente es miembro de la OTAN, ni Arabia Saudita, ni Qatar, ni Kuwait, ni Emiratos Árabes Unidos, ni Omán. Entonces, ¿qué ocurre? Que la OTAN dijo, no, nosotros no te vamos a ayudar, Trump, porque tú estás en guerra que tú formaste e Irán está respondiendo a tu guerra y está atacando a países aliados de Estados Unidos, pero que no necesariamente son aliados de la OTAN, porque no son miembros de la OTAN. Entonces, por eso es que le dieron la espalda. El argumento de Trump, que hasta cierto punto es válido, porque al César lo que es del César, es que, ok, yo quiero que ustedes me ayuden porque por el estrecho de Hormuz atraviesa el 20% del petróleo del mundo y ustedes están
disfrutando de ese petróleo cuando pasa por ahí. Ahora que no lo tienen, también van a pagar precios más altos. Entonces, esa es la situación. Una cosa que tampoco se habla es que en este momento Rusia es el gran beneficiario de esta guerra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, India, que es el país más poblado del mundo y es un gran consumidor de petróleo, y China, que también es el segundo país más poblado del mundo y otro gran consumidor de petróleo, antes le compraban el petróleo a los países árabes. Pero como el estrecho de Hormuz está cerrado, tanto la India como China están comprándole directamente a Rusia, a Vladimir Putin, a pesar de esas restricciones económicas que Estados Unidos y la Unión Europea le pusieron. Entonces, nuestro amigo Vladimir Putin está gozando esta guerra porque para él que dure una eternidad, porque definitivamente se está beneficiando. Ok. Fernando, vamos a regresar al plano local. Ahorita hablábamos de la ex secretaria eh, Kristi Noem, que dicho sea de paso, se vio en aprietos ahí ante el Senado. Bueno, después de esa comparecencia de ella ante el Senado, fue que Trump decidió quitarla. Porque yo recuerdo que en una de las preguntas que le hizo un senador a ella, porque ella escribió un libro, y entonces en el libro habla de por qué ella mató un perro que tenía y un venado que cruzaba, qué sé yo, se le cruzó o algo así, que lo mató. La decisión por la que lo hizo. Entonces, el senador le dijo que cómo es posible que una persona que inclusive lo pone en un libro y que toma ese tipo de decisiones esté en una posición tan importante para los Estados Unidos como secretaria de Estado. ¿eh? Pero entonces, ahora, Fernando, se está hablando de una persona que la va a sustituir, pero tenemos entendido que primero tiene que ser aprobado por el Senado. Háblanos de eso y si tú tienes conocimiento, cuál es el perfil del posible sustituto de ella, Fernando. Bueno, claro que sí, vamos a comenzar al revés. El posible sustituto de ella se llama Mark Wayne perdón, Mark Wayne Mullin. Él es senador del estado de Oklahoma y por lo poco que he leído es trompista radical derechista peor que la Kristi Noem. Entonces Wow, hay, peor que la Kristi Noem. hay Eso es críticos mucho que decir, hay críticos sobre todo en los circuitos de los derechos de inmigrantes, que están muy preocupados de que el Senado eventualmente confirme a este señor. Ya él ha tenido dos audiencias. Yo me imagino que si el Senado lo va a confirmar, va a ser para principios de la semana que viene. Entonces entiendo que es una persona radical, antiinmigrante, y según el manual de trabajo de la administración Trump es la persona ideal para ese puesto, ¿no? Para la seguridad nacional, que como sabemos supervisa lo que es el Servicio de Inmigración y Aduanas, ¿no? Que se llama ICE, por sus siglas en inglés. Entonces, nada. Ahora bien, ¿por qué despiden ahí a Kristi Noem? Está la versión oficial, está la versión reportada y está lo que dicen los círculos cercanos a ella. La versión oficial es que Kristi no fue despedida. La versión oficial es que Kristi no fue trasladada, fue sustituida porque le van a dar un puesto más importante, que es la persona enlace de un invento de la administración Trump, que por cierto nació aquí en El Doral, a una cuadra de mi casa en El Doral, eh, el escudo de las Américas, que wow, es un invento que ocurrió la semana pasada, hace 2 sábados. Incluso estuvo aquí el presidente Luis Abinader, estuvo el presidente Milei de Argentina, estuvo Bukele, hubo en total 12 jefes de Estado de América Latina, obviamente todos inclinados a favorecer a Trump, donde se formó este escudo de las Américas para supuestamente
combatir el narcotráfico, la prostitución, el tráfico de lo cual es una iniciativa genuina y ojalá que de verdad hagan ese trabajo y que lo que no entiendo es que si quieren combatir el narcotráfico en el continente americano, no hubo un representante invitado de Colombia. Tampoco hubo un representante invitado de México, que son, yo entiendo, los países donde en este momento están dominados por el narcotráfico. Entonces, pero bueno, eso es un tema aparte que quizás lo tratamos luego. Pero en síntesis, Kristi Noem la nombraron como el enlace entre Estados Unidos y los países miembros de este escudo de las Américas que se inventó Trump, que cuando lo escucho, el escudo de las Américas, pienso en las películas de Marvel, ¿no? De superhéroes. Pero bueno, a Kristi Noem la despiden. Esa fue la versión oficial. Porque en esa audiencia que tú comentaste en el Senado, la cuestionaron mucho, no solamente por el libro que tú mencionas de que mató un perro, eso es lo de menos, hermano. El tema es que, primero, muchos la cuestionaron por el tema de los abusos que sabemos que está cometiendo el Servicio de Seguridad Nacional, específicamente ICE, contra los inmigrantes detenidos, que los meten presos, los mantienen en condiciones infrahumanas, no le dan derecho a representación legal, que todo eso está en la Constitución, no le dan comida, no le dan tratamiento médico. Ese fue uno de los temas. También le criticaron que ella utilizó millones de dólares de fondos del gobierno para comprar aviones, para mantener una vida de lujo siendo funcionaria del gobierno. Incluso específicamente hubo un congresista que le sacó a colación, yo no sé si tú sabes de esto, yo no sé mucho, pero entiendo que cuando tú tienes una empresa y para tú lograr que esa empresa se convierta en contratista del gobierno, que le ofrezca sus productos y servicios al gobierno, esas empresas tienen que pasar un escrutinio enorme de meses para poder vender productos, hacerle trabajo al gobierno. Bueno, Kristi Noem, a través de un aliado, formó una empresa y a los 12 días recibió un contrato del gobierno del Departamento de Seguridad Nacional que ella dirigía de más de 12 millones de dólares. Entonces, Wow. entonces eso levantó una bandera roja. Ahora bien, lo que dicen los círculos cercanos, que por eso fue que te dije que había tres versiones, es que aparentemente la Kristi Noem, a pesar de que está casado, parece que estaba teniendo una relación extramarital, una infidelidad con un subalterno de ella, que es la persona que fue asesor de la campaña de Donald Trump en el 2016. Entonces, todo este arroz con mango de escándalos, de ineptitud, eso fue lo que eventualmente provocó, en mi opinión, el despido de Kristi Noem, en la opinión de la administración, el traslado de Kristi Noem del servicio del Departamento de Seguridad Nacional a ser la líder máxima del Escudo de las Américas. Ok. Bueno, mira, Pablo, perdón, Fernando, antes de nosotros ir a la pausa, resulta que Pablo Nelson Rodríguez se está pasando este fin de semana por allá, por Jarabacoa. Oh, qué ¿Entiendes? envidia. Pablo siempre los fines de semana o se va a Santo Domingo, donde allá tiene una suite especial, en la casa de un íntimo amigo nuestro llamado Isidro. Y entonces o se va a la capital, o se va a Jarabacoa, o se va a Montecristi. Esta vez él está directamente desde Jarabacoa. Vamos a saludar al periodista Pablo Nelson Rodríguez, nuestro contertulio. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, señor director. Tanto gusto en reencontrarme con usted en este espacio. Específicamente como usted narraba y relataba desde Jarabacoa, en una de las villas preciosísimas que hay aquí de un amigo que nos ha invitado a conocer esta villa y pasar parte de este fin de semana aquí con el amigo Luis y otros amigos que pues nos acompañan en este encuentro social. Pero bueno, nuestra felicitación, digo, nuestro saludo al maestro Fernando Almanzara, quien estaba pues oyendo su relato, su comentario, y también a todos los que reeditan la audiencia de este espacio.
no sé si vamos a iniciar con una pregunta o inicio yo con lo que yo tengo en tema. Adelante, adelante, con Tertulio, ese gran tribuno Pablo. Adelante con lo que usted tenga en agenda. Fíjate, yo quiero hacer un relato un poco más hacia atrás, más histórico, con respecto a esta guerra Israel, Estados Unidos, Irán. Hay unos acuerdos que se llaman los tratados o acuerdos de Oslo de 1993-95, en el momento en que Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos. Y ese tratado, pues, se firmaron en la Casa Blanca. Esos acuerdos fueron firmados en la Casa Blanca, donde estaba el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat. ¿Recuerda ese líder? Sí, sí, y cómo también no. Había por Israel estaba Yitzhak Rabin. Y se firmaron los acuerdos de Oslo. ¿En qué consistían esos acuerdos? En primero, tratar de crear, o se intentó crear el Estado palestino. Era uno de los objetivos, crear el Estado palestino, y Palestina, es decir, la Organización de la Liberación para Palestina, reconocía el derecho de existencia a Israel como Estado también independiente. Entonces, inclusive unas cosas que se discutió ahí fue dividir el espacio de Cisjordania, la zanja de Gaza y el mismo Palestina en 3 áreas diferentes. Una área A que iba a ser administrada y manejada por el Estado palestino. Otra B que iba a ser manejada y administrada en conjunto, en espacio, en acciones mixtas, Israel, Palestina, el Estado que se iba a crear, y una tercera parte, una C, que la iba a manejar Palestina. Esos eran los acuerdos. ¿Qué pasa? Que esos acuerdos de Oslo crearon una situación de repudio de los radicalistas, tanto de la Organización de la Liberación de Palestina como de los realistas. Y entonces eso trajo como resultado que no se creó el Estado de Palestina, sino que en 1996, cuando asume por primera vez la administración del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, ¿qué pasa? Que un grupo de tanque pensante o tanzen, como dicen ustedes los americanos, creó un llamado acuerdo, una estrategia, una filosofía de guerra, si se quiere, o de lucha, que se llamó el Clean Break, que eso era un estudio, un análisis, si se quiere, un proyecto político, el cual decía, asesorado y liderado por Netanyahu, de que cualquier país, primero, negar la existencia de la creación del Estado de Palestina. Segundo, que destruir cualquier país que Israel entendía contrario a sus intereses, dígase Irak en ese momento, Siria y el mismo Irán. ¿Qué quiero reflejar con esto? Que esta acción no es improvisada ni viene desde ahora. Netanyahu yo creo que tiene algún problema, creo yo, ¿no? Puedo estar equivocado porque no soy médico, pero parece que tiene un problema patológico de no tratar de avanzar en el mecanismo de la paz, en alcanzar la paz y que se pueda de alguna manera, ya este tratado lo niega, que se pueda crear el Estado de Palestina. Entonces, a partir de ahí, se han venido tantas guerras, Irak, Siria, Libia, y por ahí, para solamente mencionar 3, que vienen a confirmar lo determinado o las conclusiones de ese plan estratégico que se llamó Clean Break. Entonces, ok, Pablo, sí. Mira, vamos, déjame... Después termina la idea porque queremos saludar al maestro Vázquez que se hizo presente, así que por favor, bueno, sí, trata de sintetizar. Al maestro Vázquez que me dé un permisito, por favor.
Entonces, ese grupo de estratégico estaba liderado por dos altos conservadores, como dijo Fernando, que mencionó al senador que ahora va a representar a Noé, que dice que es más malo que ella. Bueno, ahí estaba un señor llamado Richard Peter, representando a Netanyahu, y fue uno de los ideólogos de ese tratado. Yo no creo que, como dicen algunos analistas, o la mayoría de analistas más liberales, que esta guerra va a tener un fin, como decía también Fernando, un fin inmediato. ¿Por qué? Porque yo, haciendo una inferencia, un pensamiento, digo, pero bueno, si en Venezuela la estrategia era no solamente quitar el gobierno, sino apoderarse de la producción, mercadeo y distribución del petróleo que maneja esa comercialización, hoy es manejada por el representante de Estado, en este caso Marco Rubio. Entonces, si en Irán la producción de petróleo, que también uno de los grandes productores de petróleo, las compañías americanas pudieran de alguna manera incursionar, si llegase a controlar, que me parece muy difícil a mí, porque son muy diferentes Venezuela e Irán, que una empresa norteamericana o varias empresas capitalistas de orientación de Occidente puedan manejar la economía del petróleo o el sistema de producción, distribución y venta de ese commodity, de ese producto. ¿Por qué? Porque la conducta, el pensamiento, el nacionalismo es totalmente diferente. Y estas son gente que mientras haya un niño que nazca, que haya sido afectado, su familia, o quedado huérfano por razón de esta guerra, no será una presa fácil de dominar. Entonces creo yo que lo que, para concluir en este espacio, es que la guerra tiene ese origen histórico que marca una filosofía de Benjamín Netanyahu de destruir todo aquello que aquellos países que él entienda de inmediato que no deben existir y que están en contra de sus intereses, que están en contra de Israel. Pero él fue el que no quiso ideológicamente aceptar, nunca lo ha aceptado, como también lo planteó Jimmy Carter, nunca ha aceptado la creación de un Estado palestino. Para Pablo, pues pueda conseguirse la paz, que no es un objetivo, me parece a mí, de Israel. Inclusive hoy, si suavecito para ir, decía un analista que parece que los objetivos de Israel y los Estados Unidos no son equivalentes, porque Israel acaba de bombardear la reserva de gas más importante de Irán, que lo que crea una deshabilita totalmente mayor el sistema económico y financiero del mundo. Y esa no era el objetivo no es el objetivo de Donald Trump, sino el objetivo de Donald Trump es deshabilitar toda la producción y la posibilidad de lanzamiento de misiles y de drones de Irán. Es decir, que ¿por dónde terminará esto? Bueno, como dice un urbano dominicano que está de moda y que le va muy bien, Bulín 47, ¿a dónde iremos a parar? Ok, Pablo. Perfecto. No sé si te vas a quedar por ahí o si vas a socializar con tus amistades. No, yo prefiero quedarme yendo al maestro Fernando, y en base a eso, si usted considera que podemos hacer otra aportación, usted me llama. ¿Sí? Ok, perfecto. Pero tú ahora mismo estás sintonizándonos vía por Facebook. Ok, Facebook. Perfecto. Bueno, no pude hacerlo por Zoom. Perfecto. Cualquier cosa yo te llamo. Gracias, Pablo, por tu aporte. Maestro José Vázquez, que está en un novenario no, ¿cómo es que se llama eso? Que se celebra fiestas patronales de cumpleaños. Sí, Maestro señor Vázquez, felicidades de nuevo. Fernando, el maestro Vázquez cumplió año ayer. Pero eso es una maravilla. Felicidades atrasadas, que cumpla por lo menos 20 o 30 más. Gracias. Bueno,
Fue el 18 y ayer era el día de San José. Entonces tú sabes que en la República Dominicana, cuando uno nacía los días de santo, pues le ponían el nombre a uno. El onomástico. Sí. Entonces, bueno, buenas tardes. Quise entrar porque siempre me encanta participar, aunque sea un ápice de lo que sé, con Fernando, porque Fernando tiene mucho conocimiento. Y bueno, un saludo a nuestro querido Pablo Nelson Rodríguez, a Bernardo García, también a Luisa, siempre la saludamos, y a José García. Y Virgilio y Vilma, que conducen este programa. Y yo creo que hay muchas cosas interesantísimas que hablar, o sea que no voy a tomar mucho tiempo. Le pido a los que están presentes que hagan un clic y compartan. Antonio Cobosa, gracias por el saludo que me envías a mí al programa. Gracias por tu presencia. Gracias Bélgica Zúñiga también por tu presencia. Gracias Magali por tu presencia. O sea que tenemos un público que está ahí con nosotros. Esta tarde terminamos con una canción, Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez, cantada por Isabel y acompañada por el maestro Colita. Así es que nos juntamos una noche en su casa y salió esa canción de lo más bonita. Pues la veremos al final. Entonces, bueno, a continuar adelante, porque yo sé que hay mucho material. Maestro Vázquez, no sé, ¿usted tiene algún compromiso para esta noche que se tenga que ir temprano? No. Hoy no hay candela, Hoy no. Está bien. Vilma, ¿quién me ha entrado por tu línea? Que no. Manuel Díaz se mudó, ya no está en Lehigh, Florida. Después Manuel, mándanos por ahí, por el chat, donde él está en Haines City. Él está en Haines City, creo que. Ah, ok. No, es lo que cambió fue el teléfono. El teléfono, sí. Bueno. ¿Quién más, Vilma, entró por tu línea? Margarita Pérez. Ahí está, maestro Vázquez. No le entró Margarita por ahí. Le entró a la línea de Vilma. También, Betty. Mira, ahí está el gato de Fernando. Fernando, enséñanos el gato, a ver. Ahí está. Mire el gato de Fernando. ¿Y cómo se llama, Fernando? Es hembra, se llama Maxi, como Maximiliana. Maximiliana. Qué bien. Bien, pues señores, vamos a la pausa ahora. Mira, Fernando, hace mucho que tú no escribes para el periódico. No, es que estaba ocupado. Mándame algo un día de esto. Está bien. Señores, vamos ahora a la pausa de medio tiempo. De modo pues que se quedan por ahí. Mientras nosotros, mientras pasamos la pausa, tan sencillo como eso. Regresamos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Ramón Medrano, Enrique de León y los doctores Mayovanex Torres, Luis Lazocé, Ausberto McKinney y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Bien, señores, pues los invitamos a que vean el más reciente artículo del maestro José Vázquez: Ricos,
famosos y corruptos. El más reciente de Ramón Medrano. Mira, ese está interesante de Ramón Medrano. Las guerras surgen por el dominio y control de los recursos estratégicos. Atento, Pablo. Atento, Pablo. Óyeme bien. Las guerras surgen por el dominio y control de los recursos estratégicos. Concentrarse en eso, Pablo. Y otra cosa que escribió Roberto hace días que no escribe, me dijo que me va a escribir. La navaja de Ockham o teoría de la parsimonia. Está muy interesante. Miren, el último que escribió, ese lo escribió Enrique de León hoy. Hoy escribió Enrique de León. Delegación visitará el país para promover tratado de no proliferación de fósiles y conferencia internacional de Santa Marta. Ahí tenemos a Enrique de León sobre ese artículo. Bien, señores, ahora vamos a entrar a un tema que le va a interesar a la comunidad cubana de aquí del sur de la Florida. Y es un tema que se está hablando últimamente, Fernando y Maestro Vázquez y Pablo, que está en sintonía con nosotros también. Maestro Vázquez, Pablo está en Jarabacoa, está Pablo. Sí, eso oí. Es verdad que es bueno tener cuarto en esta vida. En Jarabacoa está este fin de semana, Pablo. Mira, Fernando, se está hablando ahí y Trump lo ha dicho, de Cuba, ha mencionado Cuba varias veces en sus últimas conferencias desde la Casa Blanca. Pero hay un tema ahí, en contraposición. Se está hablando de transformación económica en Cuba. Pero esta transformación económica, entendemos que debe venir acompañada de una transformación política. Pero el gobierno de Cuba dice que ellos no transfieren, tú me entiendes, que ellos no negocian su situación política. Entonces vamos a oír de ti algunas reflexiones tuyas del maestro Vázquez. Vamos a llamar a Pablo, que queremos que intervenga en eso también. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso, Fernando? Bueno, mi opinión es que el presidente Donald Trump quiere una cosa y Marco Rubio quiere otra cosa. Así es como lo veo yo. Estamos aquí por lo siguiente. Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ocurrió el 3 de enero a principio de año, el régimen, el gobierno del presidente Donald Trump comenzó poco a poco a asfixiar a la dictadura cubana. O sea, con esto te digo de que Venezuela era el principal proveedor de petróleo de Cuba y al no estar Maduro y ponerle presión a Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada, ¿no? Ya no hay más petróleo que va a Cuba y Estados Unidos inmediatamente anunció que iba a paralizar el envío de barcos petroleros a Cuba. Entonces, esto ha causado que en los últimos 3 meses no llegue un barco allí y ha generado una crisis energética en todos los sentidos, donde los cubanos con suerte reciben de 2 a 4 horas de electricidad al día. Ahora bien, el tema de la transición. ¿Y por qué digo que Donald Trump quiere una cosa y Marco Rubio quiere otra? Donald Trump es un empresario. Esa a la gente se le olvida. Y él quiere, donde quiera que va, negociar. Sin elaborar mucho en lo que dijo Pablo, que tiene mucha razón, lo de Netanyahu y el acuerdo con Palestina. Pero yo todo eso lo hubiera resumido a que el interés de Estados Unidos es apoderarse del petróleo de Irán como se apoderó del petróleo de Venezuela. Y fíjate que ayer levantó la bandera roja Trump porque precisamente, como dijo Pablo, Israel atacó uno de los principales lugares donde se produce gas. Entonces, volviendo al tema de Cuba, Cuba está siendo asfixiada y Marco Rubio está negociando con Castro
con la familia Castro, específicamente con Raúl, para ver cómo hay una transición, porque hay que apretar y hay que aflojar. Y entonces fíjate que en todo momento el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, decía, no, no hay negociación, no se está hablando con Estados Unidos. Lo que pasa es que a mí me parece, y fuentes cercanas al tema me han dicho, es que probablemente Díaz-Canel no estaba al tanto de que Estados Unidos estaba negociando con los Castro. Y obviamente Raúl Castro, que tiene 94 años, está de alguna manera negociando una salida favorable para él poder, como dije, apretar y flojar, y haya una transición en Cuba similar a la que ocurrió en Venezuela. O sea, en Venezuela no ha pasado nada. La única diferencia de Venezuela es que antes el presidente era Nicolás Maduro y que ahora es Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta, y que ella es la vicepresidenta porque ella está haciendo todo lo que le pide la administración Trump. Entonces, Díaz-Canel no es esa persona. Y lo que me parece es que Estados Unidos puso a prueba a Cuba diciéndole, ok, para que haya cualquier transición, tienen que entregar a Díaz-Canel y poner ahí a cualquier marioneta que pueda obedecer las instrucciones de Washington. El tema económico que mencionaste, ¿qué pasa? Una de las herramientas, que para bien o para mal, que yo creo que nunca ha funcionado, pero una de las principales herramientas del gobierno de Estados Unidos con Cuba es el embargo, la ley Helms-Burton, que tiene ya 60 y pico de años, que es no se puede negociar con Cuba mientras no hay una transición democrática. Entonces, ¿qué pasa? Hay focos de la administración Trump que dicen, queremos negociar con Cuba, queremos que se invierta y Cuba, como tú dices, no queremos un cambio político, pero sí queremos negociar. Eso, mi amigo, esta semana aquí en Miami levantó las banderas rojas entre todos los líderes del exilio que tienen 20, 30, 40, 50, 60 años aquí apoyando ese embargo para que no se negocie en Cuba. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé, en cualquier momento puede haber un cambio. Yo no me atrevo a especular más allá de que yo pienso que el que está negociando con Estados Unidos, ya sea Raúl Castro o ya sea alguien cercano de la familia, lo que va a hacer es lo que hicieron en Venezuela. Así como Delcy Rodríguez entregó a Maduro y se lo llevaron, a este señor, a Miguel Díaz-Canel, lo van a entregar, lo van a destituir y alguien puesto por la administración Trump es el que va a gobernar a Cuba. Ellos van a, en el caso de Cuba, no es el petróleo como en Venezuela, pero sí sabemos muy bien que Cuba tiene un recurso turístico que puede ser explotado y como sabemos, Donald Trump es hotelero, o sea, ya yo veo ahí a Jared Kushner, el cuñado, el yerno de Trump, montando hoteles en Cuba. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que va a pasar. Bien, bastante lógico lo que tu información. Maestro Vázquez, ¿cuál es su opinión que va a pasar en Cuba? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, hay un tercer elemento, no sé si Fernando coincidirá conmigo, pero hay un tercer elemento que se llama Putin. Yo creo que, bien que mal, Putin tiene sus intereses en Cuba. Putin, perdona que te interrumpa, José, sí, no solamente Putin, o sea, aquí lo que yo he leído es que puede que haya una triple alianza entre Putin, Irán y China, que se Exacto. unan juntos para defender a Cuba, pero continúa. Exacto. O sea, esa trilogía hay que tomarla en cuenta porque ellos tienen muchos intereses y le han prestado mucho a ese gobierno. Y acuérdate que todo es dinero. Y yo coincido contigo que cualquier elemento de cambio de Donald Trump será comercial. Y coincido que Marco Rubio quiere otra cosa porque a Marco Rubio le caería bastante bien para su nominación presidencial que en Cuba haya una transición. Entonces, esos son elementos que si suceden por Trump, definitivamente es comercial. A Trump no le interesa si es comunista o no, es lo que le interesa que haya negocio. Entonces, pero Marco Rubio, políticamente, le interesa que suceda un tumbe. Ahora que usted menciona, José, el tema político, yo estaba reunido hoy con una persona que está aspirando para ser gobernador de la Florida. Más adelante vamos a hablar de eso, pero yo no sé si llegará o no. Pero el voto cubanoamericano, que usualmente es republicano, en este momento, el voto republicano para las elecciones de medio término de noviembre dependerá de lo que ocurre con Cuba o no.
Si Correcto, Cuba es liberada, todo el mundo va a apoyar a Trump y a los republicanos. Ahora bien, correcto. si Trump le falla y Cuba en noviembre sigue siendo la misma basura que es ahora, los cubanos se van a sentir traicionados y van a votar demócrata. Oigan que se los diga. Muy cierto, muy cierto. Está interesante Muy eso. cierto. Está interesante eso. Va a pasar como cuando Kennedy, eso. Podría pasar. Vaya de cochino. Mira, tenemos a Pablo. Pablo, no tenemos mucho tiempo, lamentablemente. Pero ya tú oíste la opinión con relación al caso Cuba reciente. ¿Cuál es tu visión, Pablo? Yo quisiera volver entonces también a otro ángulo histórico también de esta situación Cuba-Estados Unidos. Todos recordamos la oleada migratoria del Mariel. Estados Unidos no creo que vaya a continuar tratando de desesperar tanto a los cubanos que no permita la llegada de petróleo, que puedan de alguna manera tener una vida un poquito más soportable. ¿Por qué? Porque la desesperación, entiendo yo, una tesis que podría provocar eso en los cubanos es que de alguna manera se lanzaran al mar de todas formas, aunque haya bloqueos marítimos e intersecciones marítimas en el estrecho de la Florida. No creo que los cubanos no podrían aguantar tanta desesperación, tanta falta, tantas necesidades naturales de alimentación, de entretenimiento, de diversión, De todo, de de todo. alimentación, de todo, de habitación, de tener una vida que le dé algún respiro de felicidad. Entonces, entendiendo eso como premisa, Cuba y las condiciones materiales de Cuba de Cuba y Venezuela son muy diferentes y lo que pasó esta transición en proceso en Venezuela, pero Venezuela tiene un estado económico que es fácil de manejar y ponerlo al nivel satisfactorio de la sociedad y del pueblo venezolano de inmediato. Con el pueblo cubano no es la misma condición, porque las condiciones materiales no son las mismas. Entonces yo creo que al final del día, aunque como dice Fernando, se está negociando, y por eso validé lo que él dice con la familia Castro, quizás como, bueno, sin dudar de lo que dice Fernando, del que crea también una prisión en el gobierno cubano, en la realidad cubana. Vamos a ver hasta dónde se tiende esto. Pero yo quisiera dejar en la reflexión de los amigos que registran la teleaudiencia de la posibilidad de otra oleada migratoria enorme de cubanos hacia la Florida. Así que con esto doy la buena noche, un placer tenerlo, haber conversado con ustedes en estas condiciones desde Jarabacoa, no porque tenga dinero como tiene Virgilio García, sino porque tengo un amigo que tiene una villa y me invitó. Cuando Virgilio tenga la de él, pues con gusto también acepto la invitación. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, no todo el mundo puede pasar su fin de semana ya en Jarabacoa. Eso dice Eddie, que es un amigo, José, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Jipeta nueva, tiene una jipeta nueva también. Oh, eso sí pero no lo dice. Gracias, Pablo. Yo no estoy contabilizando todos los edificios que tiene el director de multimedia. Pero nos vemos. Bye. Gracias, Pablo, por el esfuerzo. Disfruta. Nos vemos la semana que viene. Bye. Bye. Bueno, pues gracias, Fernando. Cubrimos todo. Mira, Fernando, rápidamente, nada más nos quedan 2 minutos, pero cuéntanos rápido ya. Está bien, déjalo. ¿Qué te pareció el clásico? El clásico fue. Te vi ahí una foto, tú estuviste ahí. Yo fui a varios de los partidos. Óyeme, el Clásico Mundial de Béisbol fue un éxito rotundo y la República Dominicana, aunque no ganó, tuvo una participación sin precedentes. El estadio de los Marlins solamente se llena con 3 equipos: los Yankees de Nueva York, la selección de República Dominicana y la selección de Venezuela. Nadie más llena ese estadio. Los Marlins no puede. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos? Bueno, primero que nada, un torneo corto y un juego lo gana y lo pierde cualquier equipo. República Dominicana pierde porque definitivamente en todos los partidos habían bateado como locos y en ese enfrentamiento con Estados Unidos el picheo los dominó.
Y República Dominicana no pichó mal. O sea, si tú te pones a ver los numeritos, República Dominicana nada más perdió 2 carreras. O sea, si tú me dices, Estados Unidos ganó 7-1, 6-1, 5-1, tú dices, bueno, le entraron a palo. República Dominicana tuvo una excelente participación incluso en el partido que perdió. Solamente permitieron un poco de hits y 2 jonrones, que esas son las 2 carreras, esas fueron las diferenciador. Y las estrellas que tenían que batear, no batearon. Eso le Apagaron. pasó. Los Eso cañones le pasó. no sonaron. No, Eso le pasó a mis Dodgers de Los Ángeles cuando se fueron a la Serie Mundial con Houston hace unos años, en el 18 creo que fue, que tuvieron una temporada donde fue el equipo que más juegos ganó en la serie regular y se durmieron en la Serie Mundial y perdieron. Entonces, eso pasa. Hay gente idiota que no sabe nada de béisbol, que dice que el juego se perdió porque un árbitro cantó un strike que fue bola. Óyeme, para tú ganar en béisbol tienes que batear, darle la vuelta al cuadro y anotar carrera. Un strike no hace la diferencia. no, Si y tuvieron, ellos tuvieron la iban a base ganar, llena, tú oyes. adelante. Fernando, tuvieron la base llena varias veces para Óyeme, poder anotar. En mi opinión, que analizo los partidos, el juego se perdió en el tercer inning, cuando Fernando Tatis estaba en primera base, Se le fue. dieron un hit y lo mandaron a correr de primera a tercera y le hicieron out. Después de ese turno vino un hit que hubiera bajado esa carrera. El juego se perdió en el tercer inning y como tú bien dices, en el sexto, en el séptimo y en el noveno envasaron gente y no anotaron. Entonces No el juego se perdió porque Los se iba a perder. cañones no sonaron, tan sencillo como eso. Me alegro No sonaron mucho. los cañones, olvídense Yo de la sé bola que- esa. Yo sé Mal que cantar, sí, tuvo mal cantar. No, Pero tuvo no mal batearon. cantar, pero eso y yo sé eso que no hubo decidió el juego. De acuerdo, Fernando. yo sé que hubo mucha rivalidad con Venezuela porque se habló mucho, porque estábamos en el mismo grupo, no sé cuánto, pero yo de corazón me alegro que Venezuela haya ganado porque ese país que ha estado subyugado por una dictadura y ha estado sufriendo tanto, óyeme, un aliento, un alivio, una felicidad. Aliento, merecido, Y aplauso yo, a me- y yo me Venezuela. alegro, y yo me alegro, Aplausos. y el béisbol es así, o sea, Fue así. se gana Gracias, Fernando. y lo importante es que en 3 años hay otro mundial, vamos a ver quién va. Que cada 3 años, ¿verdad, Fernando? Sí, señor, Cada sí, 3 señor. años. Bueno. Habían dicho de que cada 4 años, cada 3 No, años. ese es el fútbol, el de béisbol es cada 3. Sí. Bueno, Gracias, hasta Fernando. la próxima. Nos vemos, gracias. Bien, Maestro Vázquez, pues los micrófonos son todos suyos. Maestro Vázquez, preséntenos esa canción de Doña Isabel ahí con Colita. Fantástico quedó esa grabación. Sí. Adelante, Maestro Vázquez. Bueno, gracias a todos los que se hicieron presentes y gracias. Pueden compartir todavía, que hay tiempo para compartir. Esta canción es de Consuelo Velázquez, una canción hermosísima, bellísima, muy romántica, que ella sin haber besado, dice la historia, ella escribió esa canción. Entonces, como una persona que no sabe besar escribe una canción tan linda de un beso. Bésame mucho. Cantada por Isabel y acompañada por el Patio Colita Vargas. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho,
muy cerca de mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Ahí teníamos a doña Isabel Guzmán de Vázquez. Señoras y señores, bésame mucho, acompañada de Colita, el maestro Alejandro Vargas. Colita, maestro Vázquez, démele un fuerte abrazo a doña Isabel Guzmán de Vázquez y mis felicitaciones por esa hermosísima canción. Muy linda, Gracias. muy linda Preciosa. canción. Bien, señoras y señores, aquí tenemos a Vilma. Ve, Vilma, cómo tú vienes su numerito hoy. 23.744. 23.744 personas en vivo en el día de hoy. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final de este programa. Felicitamos de nuevo al maestro José Vázquez. Ayer fue día de San José. Y ya cumplió años también, maestro Vázquez. Felicidades. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a 23,000 y pico de personas que se hicieron presentes. Nos despedimos como siempre. Se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano. Se despedía así. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.